Sí. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a platicar un poquito sobre la planificación de cuidados en enfermería, pero principalmente en establecer las prioridades de los cuidados. Bueno, vamos a empezar primero con la planificación, que la planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del paciente identificadas en el diagnóstico de enfermería, que es como lo primero que tenemos que hacer al abordar al paciente desde que lo vamos, desde que llega con nosotros, para ir viendo con qué lo vamos a abordar primero. Durante la fase de planificación se elaboran los objetivos y las intervenciones de enfermería, que era lo que comentábamos la clase pasada, a dónde queremos llegar dependiendo de las necesidades del paciente, cómo vamos a ir evolucionándolo para que tenga para brindarle un mejor cuidado. Las intervenciones de enfermería describen la forma en la que el profesional puede ayudar al paciente a conseguir los objetivos o resultados esperados. En esta parte, nosotros tenemos que, pues sí, obviamente priorizar. Más que nada, empezar de lo más grave a lo que puede ir esperando un poco más para que ¿cómo se llama? La vida de nuestro paciente pues quede en menos riesgo, ¿no? Nuestro objetivo es promover la comunicación entre los cuidadores, dirigir los cuidados y la documentación, crear un registro que posteriormente pueda ser usado para la evaluación, investigación y propósitos legales. Bueno, hablando del ámbito hospitalario, pues aquí nos referimos a la hoja de enfermería. Proporcionar documentación sobre las necesidades en cuidado de la salud para determinar su costo exacto. Bueno, esto yo creo que más que nada se refiere más a los... yo considero que es en un primer nivel cuando se hace algún estudio por población. ¿Por qué? Porque no podemos abordar a tanta población sin tener un presupuesto, sin nada. Tenemos que ir viendo de dónde vamos a partir, hasta qué límite queremos llegar. Los componentes del plan de cuidados: establecimiento de prioridades, elaboración de objetivos, desarrollo de intervenciones de enfermería y asegurarse de que el plan esté adecuadamente anotado. Bueno, yo aquí les quiero hacer como un ejemplo de algún paciente que llega a urgencias, suponiendo que llega por dolor agudo, pero aparte él es diabético y a la toma de una glicemia capilar pues está elevada a más de 300. En mi opinión, pues tendríamos que primero estabilizar su glucosa, porque pues el dolor a lo mejor sí va con mucho dolor, pero pues lo puede tolerar un poquito más y para estabilizarlo ya poder abordarlo más y más y más. Ya. Para cada uno de los pasos de la planificación debemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué objetivos, resultados deseados? ¿Qué resultados espera conseguir y cuándo espera lograrlos? Problemas reales y potenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos y problemas reales y potenciales que deben abordarse para asegurar un plan de cuidados seguro y eficiente? Intervenciones específicas. ¿Qué va a hacer para prevenir o manejar los principales problemas y lograr los resultados deseados? Documentación o registro donde pueda averiguar cómo está respondiendo la persona del plan de cuidados. Establecer prioridades. Determinar prioridades es una habilidad esencial del pensamiento crítico que requiere que sea capaz de decir qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar. De esto, bueno, vi que eran 3 niveles. El primer nivel es donde amenaza la vida. Por ejemplo, que un paciente esté cayendo en paro, tenemos que, es una prioridad a un paciente que esté con cefalea. Ese sería un primer nivel. Segundo nivel, cambios en el estado mental o dolor, que ya es, pues tenemos que bajar la cefalea o, no sé, bajarle también la glucosa. Y tercer nivel, que no amenazan la vida.
¿Cómo harían ustedes una valoración inicial de enfermería? Es lo que tiene que llevar su valoración inicial. Si está consciente. Por la escala, ¿no? Tenemos nuestra escala de la ABCDE y es la valoración que se le da al paciente cuando ingresa ya sea al servicio de urgencia. Tenemos de valorar la forma desde que llega físicamente, los síntomas que trae y cómo viene, si viene caminando o viene en ambulancia. Todo eso a la hora de ingreso se valora y es la calificación que le damos para darle la prioridad que le vamos a dar. La atención inmediata o puede esperar un poco. La vez pasada hablamos del PAI, ¿no? De enfermería. Como tenemos compañeros en línea, cada vez que vayan a hablar, a ver, chicos, ¿qué es el PAI? Eso lo vimos la clase pasada. Es donde hacemos, bueno, es con procesos en PAI, es un proceso de enfermería y lleva varios objetivos o pasos. En ellos se investigación, que nos vamos a hacer una entrevista al paciente, ¿no? Chicos de línea, ¿qué es el PAI? El proceso de atención de enfermería, profesora. Es el proceso de atención de Varios enfermería. pasos, Ajá, desde descríbanme. la valoración hasta los resultados esperados. Pero descríbanme qué significa PAI. Proceso de atención de Proceso enfermería. de atención de enfermería. Ajá, eso es lo inicial que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer ese proceso para poder hacer inicialmente una valoración de un paciente. ¿Y qué vamos a valorar ahí? Datos objetivos y subjetivos. Díganme ejemplos de datos objetivos y subjetivos. Ejemplos. No. Primero, que nos proporciona el paciente, doctora, y los que obtenemos de las fuentes, como los familiares. ¿Cuáles datos? A ver, ustedes que están exponiendo, chicos, ¿cuáles serían los datos objetivos? Y eso refiere a los padecimientos familiares. Ajá. Es importante saber del paciente. También es importante saber como objetivo si está dentro de un tratamiento en ese momento o si ha tenido alguna intervención quirúrgica del paciente. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir para poder saber qué son las intervenciones o el proceso que le vamos a dar al paciente de acuerdo a la atención que se le va a brindar dentro de un medio hospitalario. Si estamos en casa, nosotros tenemos que hacer precisamente una anamnesis, como lo dijimos en la primera clase con usted, para poder valorar y saber la historia real del paciente. De esta manera vamos a poder... Chicos, en línea, ¿sí escuchan? No mucho, doctora. No mucho, profesora. Se escucha muy lejos. Ajá. Como lo mencionaba, el proceso de atención en enfermería empieza desde que vemos llegar al paciente, ¿no? Y vamos a verificar qué es lo que tiene el paciente con un ojo clínico que a veces muchos lo podemos tener desarrollados y otros no tanto. También nos vamos a dar cuenta cuando le haces la anamnesis al paciente, vamos a encontrar lo que son los padecimientos heredofamiliares, saber si el paciente ha tenido un tratamiento o está dentro de un tratamiento farmacológico o si ha tenido alguna intervención quirúrgica dentro de un hospital, vamos a llamarlo así. Si está en una casa, nosotros vamos a presentarnos primero con el paciente para saber la confianza que le brindas tú al paciente. Es importante para que él pueda decir todos los padecimientos que él tiene o que él piensa que puede llegar a tener. Yo creo que lo más importante aquí es irnos a lo base, ¿no? Que la base sería lo heredofamiliar. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas personas en la actualidad no dicen como tal lo que tienen realmente y piensan que no es así. Es como, por ejemplo, mucha gente dice, pues dicen que soy diabético porque mi papá fue diabético, ¿no? Y tú lo ves al paciente y le dices, pues, ¿por qué me dices eso, no? Y el paciente dice, pues no sé, me dijeron que me empezaba a tomar la metformina y yo me la tomo, ¿no? Sabemos que la metformina es un diurético y te ayuda a orinar. Pero también estamos viendo que mucha gente lo está tomando hoy en día para bajar de peso, porque también es lo que hace, ¿no? Entonces, hay que saber si el paciente realmente tiene un tratamiento que es adecuado para su necesidad patológica
si lo necesita o no lo necesita, o si realmente nada más lo está tomando porque la vecina se lo dijo o porque su familiar se lo dijo, ¿no? Entonces, todo eso va desde acuerdo, desde la primera entrevista o la meses que tú tienes cuando llegas con tu paciente, es importante. Y también, como lo mencioné, el ojo clínico nos brinda la oportunidad de ver si realmente el paciente tiene la necesidad de ser atendido o como lo hacen en urgencias con el triage, ¿no? En lo que es el semáforo es verde, amarillo y rojo, ¿no? Dependiendo de la urgencia que tenga el paciente, es como lo vamos a ir catalogando. Entonces, realmente en el proceso de atención de enfermería vamos a encontrar los pasos a seguir, que no recuerdo cuáles son, pero creo que empieza por la valoración. Creo que sí, ¿no? Si no mi memoria no me falla, la valoración, planeación, diagnóstico. Bueno, me fallaron esos, pero así va en ese número, ¿no? Y va a ser un plan específico para el paciente, o el proceso es específico para el paciente. Ya después de eso nos vamos a ir a un place, que es el proceso, es el plan de cuidados estandarizados para el paciente, una cosa así, ¿no? Si mi memoria no me falla. Entonces, es que tenemos que ir por pasos y no todos nos van a confundir. Entonces, quedamos que íbamos a ver la parte de los datos objetivos y subjetivos. Denme ejemplos de datos objetivos y subjetivos. Los subjetivos son los que yo voy a proporcionar. ¿No es así? Y estamos Profesor. de lo que comentan ustedes. De lo que comentan ustedes, que sería el inicio del interrogatorio, y ahí es donde entran los antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, antecedentes hereditarios familiares, antecedentes ginecobstétricos, ¿sí o no? Sí. Y denme ejemplo de objetivos. Si está pálido, Si está hidratado, si está orientado. Lo que podemos ver, podemos medir y podemos valorar nosotros por nuestros medios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿quién continúa? Determinar prioridades. Necesitamos estar muy familiarizados con los principios fundamentales que se exponen a continuación. Elija un método para fijar prioridades y utilízalo de manera sistémica. Nos quedamos en establecer prioridades. Determinar prioridades es una habilidad esencial del pensamiento crítico que requiere que sea capaz de decir qué problemas necesitan atención inmediata y cuáles pueden esperar. Ahí entraría lo que usted estaba diciendo de los objetivos específicos, objetivos y los siguientes, ¿no? Que sería lo adecuado para poder establecer las prioridades que vamos a llegar a tener con nuestro paciente, ¿no? Porque usted lo acaba de mencionar. Los objetivos sería lo que él te va a decir y el objetivo sería cómo lo estás viendo tú que está tu paciente. ¿Qué problemas son su responsabilidad y cuáles debe referir a otro profesional? ¿Qué problemas trata usando los planes estandarizados? Por ejemplo, vías críticas, planes de cuidados estandarizados. ¿Qué problemas no están cubiertos por los protocolos o planes estándar, pero que deben tratarse para asegurar una estancia hospitalaria segura y que el alta se produzca a su debido tiempo? Después seguiría determinar las prioridades. Como lo mencionaba, necesitamos estar completamente familiarizados con el paciente. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes también nos mienten en cuestión de lo que te dicen o lo que te están diciendo que ellos se supone que tienen. Realmente, el que tú sepas que tu paciente tiene cierta patología nos ayuda a saber qué es lo que vas a priorizar o qué es la intervención que tú le vas a dar a tu paciente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta manera, el paciente te va a decir, es que me duele el pie. Y a lo mejor su padecimiento del pie sí es diabético y no te lo dice, tú no vas a saber realmente por qué le está doliendo el pie hasta que tú llegas a la conclusión o él te dice, es que creo que soy diabético por esto y lo otro, ¿no? O la típica que siempre nos dice, es que tengo un dedo negro.
¿no? Tú dices, ¿desde hace cuánto, no? Pues ya tengo tiempo con el paciente, con el dedo así, perdón, y resulta ser que el paciente nunca se atendió a tiempo. Realmente aquí en México no tenemos una medicina curativa, no tenemos una medicina a tiempo, pues, o sea, siempre es preventiva, siempre es una medicina curativa. ¿Por qué? Porque el paciente ya cuando está muy mal es cuando quiere que uno lo cure o que uno le ayude a sanar esas heridas que puede llegar a tener de acuerdo a las patologías que presentan. Aquí me menciona algo muy importante que habla del modelo de Virginia Henderson. Sabemos que Virginia Henderson habla de las necesidades, de las 14 necesidades, pero realmente se basa en unas necesidades muy cortas para mí. Yo creo que deberíamos de ser más específicos en ciertas cosas que las 14 necesidades no las mencionan, pero sí nos ayuda también a poder tener una prioridad o a determinar las prioridades en las cuales tenemos que ayudar a nuestro paciente. Tantito, perdón que te interrumpa. Aquí en la valoración que él comenta hay dos tipos de valoraciones. Una que es global, donde vamos como a incluir todo lo relacionado con el paciente, y otra que es focalizada, en donde ya nos vamos directamente al padecimiento, que es lo que trae el paciente a consulta. ¿Sí vamos bien, chicos, en línea? ¿Sí nos escuchan? Sí, sí. Sí, profesora. Ok. Continúen. Ok, después vamos a tener los problemas de colaboración o diagnóstico de enfermería que amanecen en la vida de la persona, problemas que para la persona o familia sean prioritarios, ya que en caso contrario pueden impedir centrar la atención en problemas que, aunque sean más urgentes o importantes, son percibidos como tales, o no, o lo que les mencionaba. Muchas veces estas personas piensan que ciertas patologías o ciertas cosas no son tan importantes y lo van dejando al último, cuando realmente yo creo que tienes que ir de lo más básico a lo más complejo. ¿Por qué? Porque si nos centramos en lo más básico, vamos a encontrar el problema desde el inicio. No lo vamos a encontrar ya con una patología avanzada, cuando ya estás casi en una etapa media, vamos a decirlo, de la patología o crónico degenerativo, vamos a llamarlo así. Problemas que contribuyen o coadyuvan a la aparición o permanencia de otros problemas, dado que la resolución de aquellos se eliminará o reducirá a estos. El caso más simple, la diabetes. Empiezan como diabéticos, no le hacen caso, dicen, no pasa nada. Pero ya es cuando empiezan a tener otras patologías que les afecta lo que es los riñones, bueno, un padecimiento renal, cuando no empiezan a tener una hidratación, cuando empiezan a orinar de más, cuando empiezan a tener más hambre, la que son las tres P, polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, desgraciadamente el paciente no le toma importancia. Siempre dice, es que me siento demasiado cansado, ¿no? El diabético. Pero yo creo que es porque trabajé muchísimo o porque hice ciertas actividades, ¿no? Y dice, es que de repente me da muchísima sed o tengo muchísima hambre, ¿no? Y dice, no pasa nada, y siguen con la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente están afectándose ellos mismos por no hacerle caso desde el inicio, ¿no? Cuando a uno le duele la garganta, siempre dice, coloquialmente, me las tomé muy frías. Y tú dices, bueno fuera, ¿no? Pero pues no es así. O sea, la realidad es que a lo mejor ya empezaste con un cuadro de rinofaringitis o gargantitis o cosas así, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero la realidad es que no podemos dejar que estos problemas nos ganen. Tenemos que empezar de tajo en lo inicial para que el problema sea menor. Después dice problemas que tienen solución sencilla, pues o que su resolución sirve de acicate para abordar otros problemas más complejos o de más larga resolución. Lo que decía y les comentaba, si tú lo empiezas a atacar o atender desde un inicio que tú empiezas a presentar el malestar, es más fácil que después de que ya estás completamente mal, ¿no? Es, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer en el estómago. Siempre lo disfrazan muchas veces con que es gastritis, con que ya tengo ardor en la boca del estómago, pero no pasa nada, me tomo mi omeprazol y mi ranitidina y pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? El cáncer sabemos que puede ser así o puede ir muy lento, ¿no? Desgraciadamente a veces, dependiendo el tipo de persona y dependiendo también lo familiar que ha tenido la persona en su familia, puede ser que lo ataque demasiado rápido
o demasiado lento. Entonces, en este caso, los primeros signos y síntomas que se desarrolla por el esófago de Barrett, lo que es el cáncer, muchas veces te va dando ciertas pautas y te va dando ciertos signos y síntomas para saber que lo tienes, pero el mexicano es muy dado a no pasa nada y sigo con mi vida. Entonces, ahí, si tú te empezaras a atender desde un inicio que empezaste a presentar ciertas molestias y que la gastritis ya no es lo normal, dices, bueno, ¿por qué tengo este reflujo? ¿Por qué eructo tanto? ¿Por qué me está ardiendo tanto la boca del estómago? ¿Por qué con ciertos alimentos me arde el estómago? Muchas veces empezamos con el Helicobacter pylori y terminamos con el esófago de Barrett. Van tomados mucho de la mano, pero la realidad es que se desencadenan en un cáncer. Entonces, si no lo vemos o no lo atendemos desde un principio, las complicaciones pueden ser mayores. Y en esas enfermedades tenemos que atender a tiempo para que no nos coma la enfermedad. Asigna una alta prioridad a los problemas que contribuyen a otros problemas. Por ejemplo, si una persona tiene dolor articular, que la dificultad de la movilidad, controlar ese dolor tiene una gran prioridad porque es probable que contribuya a mejorar el problema de la movilidad. Su capacidad para determinar con éxito las prioridades está influida por su comprensión de la percepción de las prioridades del paciente. Si ésta no está de acuerdo con sus prioridades, es poco probable que el plan tenga éxito. Mucha gente se rehúsa a seguir el plan que a uno les da o el tratamiento adecuado que deben de tener para ciertas patologías. Cuando no se tienen, la gente siempre dice, vuelvo a lo mismo, igual con la hipertensión. Es que a veces tengo dolor de cabeza, a veces me suman los oídos, pero pues es normal, no dormí bien o estoy demasiado cansado. Llega a pasar que es tan silenciosa la hipertensión que la gente se acostumbra a tener una TA muy elevada. Al tenerla muy elevada empieza a ser tu vida normal. Se les dice una persona hipertensa que soy yo desde 7 años, que yo llegué a tener una TA de 140/170 y yo andaba como si nada. Y me acostumbré a vivir así, me acostumbré a estar así, hasta que me tuvieron que hacer un mapeo. ¿Por qué? Porque me empezaron a salir derrames en los ojos, a tal grado que pues mis ojos eran rojos, no eran blancos. Entonces, a los 17 años me pasa eso, más en el mapeo, me dicen que sí soy hipertenso, empecé a tomar mi pastilla, pero pues como joven dices, hago ejercicio, esto, aquí y allá, se me pasaba el dolor de cabeza y tan. Tiempo después, al año siguiente, a los 18, entro con una crisis hipertensiva de 180/150 y algo, más o menos, y pues me detienen y me dicen que no puedo seguir así. Tal es el caso que pues, desde los 18 hasta mis 29 que tengo ahorita, me tengo que tomar mi losartán de 50 miligramos, porque pues si no, ya no ando. Y también influye mucho el estilo de vida que uno tenga, o que yo tenía en ese entonces. Yo me fumaba 3 cajetillas diarias de cigarro, tomaba de jueves a sábado o domingo, porque pues sí, porque era joven y no sabía que me iba a pasar las cosas hasta que me pasó. Obviamente con mis problemas heredofamiliares pues lo desencadené más rápido. ¿Por qué? Porque pues tengo abuelo hipertenso, paterno y materno, y diabéticos igual. Entonces pues yo desencadené y yo propicié que la hipertensión me llegara a más temprana edad y no le puse esa importancia que se le debe de poner en ese momento a mi padecimiento. Entonces yo no prioricé en ese momento. ¿Y cuál fue mi resultado? Pues ya ser hipertenso y de tener que tomarme mi chuchito todos los días en la mañana, ¿no? Esa es la realidad. La duración es el estado general de salud de la persona y los objetivos deseados para el alta. Como ya se ha dicho antes, la enseñanza puede ser una alta prioridad para que alguien se espere que sea dado alta en su casa, pero puede ser menos prioritario para alguien que se espere que sea dado alta a otro centro de cuidado. O sea, muchas veces sabemos que los pacientes dicen, ya lo dimos de alta de un centro hospitalario, pero es para irse a otro de otra especialidad donde le pueden ayudar y brindar unos cuidados mejor. Porque ya estamos hablando de un centro de salud, te van a dar lo básico, ¿no? Ya te vas a un hospital y te dan a lo mejor unos cuidados adecuados, pero ya te vas a uno de especialidad y ya los cuidados son muchísimo mejores y ya tiene una prioridad adecuada para tu padecimiento. O sea, no es de que digamos, solamente me estoy dando mi seguimiento en el centro de salud, como mucha gente lo hace. Ok. Bueno. Ya me caí. Bueno, los pasos para establecer prioridades.
El paso 1. Los problemas necesitan atención inmediata. ¿Y qué pasaría si se espera o más tarde para atenderlos? Aquí tenemos que checar qué es lo que más, la atención inmediata de un paciente, que es más prioridad en caso de que un paciente traiga 2 o 3 problemas. Entonces debemos de darle prioridad. Si un paciente viene llegando infartado y trae algún otro problema, entonces le tenemos que dar más prioridad a darle un RCP que a otro que traiga, por ejemplo, una quemadura en la pierna, le hemos de darle más prioridad al RCP. Paso 2. Identifique los problemas que tiene la solución sencilla e inicia las acciones apropiadas para solucionarlos. Por ejemplo, corregir la posición de una persona para ayudarla a mejorar la respiración. Aquí tenemos que identificar los problemas que tiene para solucionar las sencillas e inicia las acciones apropiadas para solucionar. Por ejemplo, corregir la posición de la persona para ayudarla a mejorar la respiración. Aquí le estamos diciendo, volvemos otra vez a lo mismo, en caso de que el paciente refiera apnea, entonces vamos a darle prioridad a la apnea y estabilizarlo, su apnea que presente, para dar mejor atención. Paso 3. Desarrolla una lista inicial de problemas identificando los problemas reales y los potenciales. La causa de lo que causa si los conoce. Entonces aquí vamos a solucionar los problemas reales. ¿Cuáles son los signos y síntomas que el paciente está refiriendo? Y vamos a darle mayor prioridad a los problemas que están mencionando y las potenciales, que son las que el médico hace, pues. Todos ustedes ya han estado en contacto con pacientes, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya me habían comentado eso. Sí. Quiero que me digan cómo identifican un problema, cómo hacen la prioridad de esa atención médica y cómo diferencian un problema de los casos que ustedes han tenido la oportunidad. Un problema real o potencial. Porque son reales o potencial. Los reales son los signos y síntomas, ¿no? Que el paciente, si estamos viendo que el paciente está teniendo dificultad respiratoria, nosotros nos vamos a dar cuenta por la cianosis que está dando, porque el paciente está refiriendo que no puede respirar. Ajá. ¿Me están escuchando los compañeros que están en línea? No. Sí. Sí. Sí, profesora. ¿Ustedes cómo hacen estos pasos? Quiero que me los describan, sin que me den eso, ¿cómo lo describen ustedes? ¿O cómo se han enfrentado esos pasos para establecer prioridades en la práctica? Bueno, en ocasiones llegan a pacientes de correctos, varios, ahora no sé, el lugar de los que no han restaurado están comprobados. Ajá. Vamos a pensar que llega un paciente. ¿Cómo lo abordas? ¿Qué haces? ¿Cómo haces un paso para establecer prioridades? Bueno, cuando un paciente llega, que se refiere a los síntomas, por ejemplo, como dijo la compañera, dolor en el pecho, llega con diaforético, llega pálido, llega agarrándose el pecho, entonces nosotros lo que hacemos es instalarlo, lo monitorizamos y ponemos oxígeno, ¿no? Pero yo creo que aquí inicialmente yo quiero preguntarles. Mientras que el médico llega. Pero yo quiero preguntarles, muchachos, ¿siempre les llega un paciente en ese estado? No, hay unos pacientes que no pueden hablar. Son asintomáticos, como pasaba en el COVID. Ajá. ¿No? O sea, no tienen ni un signo ni síntoma que estén o que estuvieran contagiados, pero realmente estaban contagiados. Entonces, pues al final, es que nos tenemos que ya pegar más a la realidad, ¿no? O sea, no, siempre nos van a llegar pacientes infartados, pacientes con disnea, ¿no? Simplemente aquí, acuérdense, pues empezamos con una valoración inicial que es un interrogatorio.
Entonces que nos vamos muy lejos, ¿no? Pero inicialmente en su práctica, ¿ustedes cómo abordan a un paciente? Con el interrogatorio, ¿no? Y de ahí con la recolección de datos para poder ir haciendo un diagnóstico. Es lo que más habitual vamos a ver, a menos que sí trabajemos en un hospital y ese hospital sea urgencias. ¿Sí o no es cierto? Siempre. Porque si nosotros estamos en otro servicio, va a ser muy complicado que veamos con esas características a un paciente. O sea, casi siempre vamos a tener la oportunidad de recolectar datos, ¿sí o no? Sí. Ya sea con el paciente o ya sea con los familiares, ¿sí o no? Y si voy a hacer un diagnóstico de salud en una comunidad, pues con la gente que está alrededor. O sea, yo lo que no quiero es que se vayan tan lejos sin darse cuenta. Inicialmente siempre va a ser una recolección de datos. Que vamos a tener, afortunadamente, la oportunidad de recolectar datos para que nos llegue a poder hacer un buen diagnóstico. Va a ser muy complicado que me llegue el paciente en estado inconsciente. Sí pasa, pero no es muy seguido, ¿vale? Y eso va a depender del servicio en el que nos encontremos, ¿no es así? Y en este caso podría entrar como ejemplo lo que yo decía de los centros de salud. ¿Por qué? Porque ahí siempre llegan al centro de salud con ciertos problemas, pero no llegan tan críticos. Claro. O sea, ahí llega el paciente a contarte lo que él siente que trae. Claro. Entonces ahí empezamos a tener esa recolección de datos para nosotros de ahí partir y saber qué es lo que tiene mi paciente. Y ahí es donde vamos a identificar el problema, ¿no es así? Exactamente. Y en el paso 3, donde ustedes están comentando, es donde vamos a realizar el desarrollo de nuestros problemas, o los problemas que son reales o que son potenciales de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, importante, como lo dice aquí, si el paciente conoce lo que le está pasando, porque es lo que yo le mencionaba. Si no los conoce, él va a decir, es normal, no pasa nada. Pues ningún paciente va a conocer lo que le está pasando, definitivamente. Para eso nosotros vamos a hacer la prioridad, ¿no? Él va a ir y nos va a contar lo que siente, lo que vamos a hacer diagnósticos que Nosotros. ¿Sale? ¿Quién sigue? Paso 4. Estudie la lista de los problemas y decida cuáles van a ser tratados principalmente para los enfermeros y enfermeras, qué problemas son abordados por los planes estándar y cuáles requieren la planificación multidisciplinar. Compruebe si es disponible orden médica o las guías de las instituciones para manejar los problemas médicos. Si no es así, notifíquelo al médico en su responsabilidad para derivar el tiempo, y otros profesionales son aquellos problemas que son de su competencia. 5. Dedica el problema que debe ser abordado por el plan de cuidados, es decir, aquellos problemas únicos del usuario que deben ser controlados y resueltos para programar y lograr el objetivo con mayores de cuidados. Los registros deben ser transmitidos y concienciados y responsabilizados por las enfermeras en todas las prioridades de cuidados. 6. Determine cómo se manejarán los problemas. Por ejemplo, hay órdenes médicas y se seguirá el protocolo desarrollado por la enfermera y el plan individualizado de los cuidados, las políticas que varían en el centro a otro. Aquí tenemos que estudiar cuál va a ser el problema para ser tratados y para darle mejor atención al paciente, tanto en cuidados, dependiendo de su diagnóstico. Ok. ¿Ya terminaron ustedes? Ya. Creo que falta una, ¿no? Ya. Sí, no me falta la última. Okay. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas, compañeros de línea? No. Todo bien. ¿Quién sigue, muchachos? Necesito que se vean un poquito más rápido, para que todavía hay algunas cosas que comentar. 5 minutos. Aquí, las que la ponga el profesor.
Bueno, el siguiente paso es el planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. No, pero te resulta. Es la planificación de los cuidados de enfermería. Ay, no aparece tu concepto. No aparece nada. Ay, pues dile, ¿por qué no aparece? Mira, en mi teléfono ya aparece, ¿cómo no va a aparecer ahí? Profe, no aparece el... No, pero es que en mi teléfono sí se ve. En el mío también, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Te la volví a mandar? Yo solo que la identifiquemos por... Si no, mientras vayan ustedes con su tema. ¿El teléfono se ve? Explíquenle a los chicos, por favor. ¿Cuáles estamos citando? No, no aparece. Y así quieres mandarlo al grupo para que vean. Y lo vamos a ver. Probablemente puede ser por el cambio del PowerPoint. Ajá. Sí, puede ser. Mándale ahora. Mándalo al grupo para que se abra la televisión, no se ve. Bueno, son los objetivos de enfermería los que vamos a ver. Liliana. Liliana, te presentas con el grupo. Ok, mi nombre es Liliana Martínez Rico y soy del área presencial. Aquí con los compañeros, somos el grupo 2. Y vamos a hablar con de la planificación de los cuidados de enfermería. Su objetivo es brindar cuidados de enfermería al individuo, familia y grupos sociales de bajo, medio y alto riesgo con base a las necesidades y respuestas humanas en los ámbitos donde la persona vive o acude a atender su salud. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar las necesidades y potenciales del paciente, familia y comunidad. Establecer planes de cuidado individuales, familiares o comunitarios. Actuar para cubrir y resolver los problemas. Aquí lo que tenemos que hacer es ya darle el segundo paso en cuestión al tratamiento. Ya los compañeros nos explicaron cuáles son los pasos a seguir. Y aquí es darle un seguimiento a nuestros pacientes, ya sea que sea a nivel, primer nivel, segundo, tercero, dependiendo de los pacientes que estemos viendo. ¿Cuál sería el primer nivel de atención? Centro de salud. Prevenir enfermedades, vacunas. Prevenir. ¿Qué es la prevención? Es la educación para la salud que se le da al paciente, ¿no? Para evitar que llegue a un segundo, un tercer nivel y que puedan atender su salud. ¿Qué evitas teniendo una prevención primaria? ¿Qué evito? Evitas. Que el paciente se complique a largo plazo. ¿Qué evitas? Las enfermedades, perdón, sí. Se corrigen enfermedades, ¿no? Se corrigen las enfermedades. No se corrigen, que se presenten. Se presenten, perdón. Estamos previniendo que no haya enfermedad. Ajá, prevenir. En el segundo Ahora sí nivel de ya. atención. En el segundo nivel ya son enfermedades que ya están diagnosticadas. Ajá, y ahí que vamos a tratar. Y Así nada más se hace el seguimiento del tratamiento. Ahí es donde nosotros hacemos un buen diagnóstico. Primero hacemos el diagnóstico para poder ser tratada la enfermedad, ¿no es así? Sí. Y en el tercer nivel de atención. Sí, pero ahí ¿qué van a hacer? Tratamiento especializado. Ya es control de ¿no? El control específico de la enfermedad o de la patología. ¿Están de acuerdo, chicos, en línea? ¿Sí nos escuchan? Sí, profesora, estoy de acuerdo. Como ya se ha mencionado, es prevenir o curar la enfermedad, determinar resultados e intervenciones de enfermería plasmados en un plan de actuación de suma escrita en un plan de cuidados. ¿Cuáles son las características? Sería el nivel de avance o el deterioro de la salud, dependiendo de la enfermedad del paciente. El objetivo indica cuándo se espera que se consiga. Hay un determinado tiempo dependiendo de la enfermedad.
para que el Estado a nivel del sujeto familia comunidad derivada de las intervenciones de enfermería pueda documentarse y monitorearse a lo largo del tiempo y en los ámbitos pudiéndose comparar. ¿Cuál sería otro? Describir el estado del paciente en el momento concreto. Puede indicar una mejora o un deterioro del estado en comparación con la valoración anterior. Vamos a ir valorando cada que veamos al paciente si va avanzando o va en retroceso. Si bien no se los consideran objetivos, los resultados esperados pueden utilizarse para fijar metas en el sujeto de atención específico, evaluando el estado basal y su evolución a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Pues generando un plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Consiste en programar las intervenciones del NIC y los resultados del NOC que manejamos en este medio, fijando como propósito el orden y la secuencia o prioridad de los mismos. ¿Sí? El plan que ayuda también a tomar decisiones, resolver problemas, programar los tiempos necesarios a fin de alcanzar el resultado esperado, medir el éxito o fracaso del cuidado. Todo depende de cómo evolucione. Iniciar los acuerdos a las necesidades del diagnóstico, establecer objetivos del paciente o cliente, como lo manejemos, y un objetivo es la evolución del paciente. Para formular el objetivo, tener en cuenta la definición del diagnóstico. Teniendo un diagnóstico, podemos hacer nuestro plan de cuidados y darle el seguimiento. Objetivo a largo plazo, el paciente será capaz de recuperar su capacidad para realizar actividades de vestir, se le conoce como criterio del resultado. O sea que vamos a ver si realmente nuestro paciente está avanzando y ya puede hacer sus actividades normales. ¿Okay? Y los resultados, pues, describen un estado, conducta, percepción variable. La exposición del resultado en un momento concreto puede situarse en cualquier punto de continuo, tanto positivo como negativo. Lo que es muy repetitivo, pero es lo que estamos buscando en este paso. El uso de los resultados en las personas, familia o comunidad para evaluar la calidad de los cuidados enfermeros inicia cuando hay dolor, utilizando cambios en las características físicas y de conducta de los enfermos para evaluar la efectividad de los sistemas de administración del cuidado de enfermeros. Eso es así como que el objetivo que nos toca a nosotros. Dale el seguimiento. Ajá. ¿Y por qué no vamos a hablar de tú? ¿Por qué no participaron? Es que así habíamos quedado con la presentación poquita, sí, como los dividimos por parte. Está bien. ¿Ya? Ay, no, tú no. La información. Por El año cambia. cuando pasas un PDF a Word, ¿no? Sí, creo que igual en PowerPoint para que todas las puedan. Claro. Si no tiene nada su presentación. Pues por eso la paso ya todo. Porque ella dijo, no me toca leer. Ella no va a leer, ¿Se alcanzan a leer? Sí, Martel. Más o menos. No se coma.
Bueno, nuestro tema, bueno, y para empezar, buenos días a todos. Yo soy Sandra, mi compañera Adriana y Judith. Somos, ¿así hablo? Así. Somos el equipo 3. Nos toca poner a Adriana, a Judith y a mí niveles de actuación de enfermería. ¿Qué es una actuación de enfermería? Es la labor de enfermería, está orientada no solamente hacia la atención de la persona enferma, que requiere unas actividades concretas para el alivio de sus padecimientos. Ya mencionamos algunos anteriormente. No podemos ver la recuperación de la salud. No pueden ver la presentación. No es presentación. No, pero el pizarro no se ve, se ve. Pero la exposición no se ve. Bueno, espérenme tantito. Tómale, ¿por qué no me lo recordás? No. Aquí lo mandaste. Ah, sí. Sostenerlo aquí y que ya. Bueno, vamos a la atención a la persona enferma que requiere unas actividades concretas para el alivio. ¿Ya lo visualizan, chicas? ¿Compañeros? Ya. Sí, gracias. Si no me escuchan, me avisan, por favor. ¿Listo? Bueno, voy a volver a leer esta parte. La labor de enfermería está orientada no solamente hacia la atención de la persona enferma, que requiere unas actividades concretas para el alivio de sus padecimientos y la recuperación de la salud, sino también hacia la persona sana en el área de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que era lo que hablamos ahorita hace un momento que mencionó la profesora. En cuestión a primer nivel, ¿qué pasaría si obviamente una atención primaria que evitaría? Pues obviamente la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es una intervención? Todo tratamiento basado en el conocimiento juicio clínico que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Yo puse aquí, por ejemplo, no nos vamos a ir al tercer nivel. Judith ahorita nos va a hablar de primer nivel, luego Adriana segundo nivel y yo tercer nivel. El nivel primario está encaminado al mantenimiento y a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Este nivel de prevención básico implica una actividad de enfermería, tanto asistencial como pedagógica, y se centra en la concentración de la importancia de la salud y sobre la responsabilidad individual, familiar o comunitaria para mantenerla así, como en la oportuna información sobre los eventuales peligros que pueden amenazar la salud y los medios que se pueden emplearse para conservar este estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social. Principalmente el nivel primario, que es primer nivel, son centros de salud, unidades del IMSS, del ISSSTE. Estamos dedicados y trabajamos para promocionar y prevenir todas las enfermedades. En estos centros contamos con lo que son grupos de lactancia materna, grupos para ayudar a los, como mencionaba el compañero, para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, llámese hipertensión arterial, diabetes. Ahorita con lo de la pandemia hay muchos grupos de autoayuda para todos los que presentamos ansiedad, ¿sale? Y atención psiquiátrica especialmente. Sí se atienden urgencias. Hay un médico destinado para las atenciones de urgencia y si es necesario que ese paciente sea trasladado a la unidad, a un segundo nivel, estamos en contacto con la alcaldía para que ella nos proporcione la ambulancia y se pueda trasladar al paciente. Okay. Ejemplo, a ver, denme ejemplos de atención de primer nivel.
Y aparte de lo que yo mencioné, ¿cuáles serían otros ejemplos de atención de prevención? ¿Qué más? Dental. ¿Cuál otro? Tabaquismo, Ahí entrarían las campañas de salud, ¿no? Es importante la información para poder hacer prevención. ¿Sí? ¿Quién sigue? A continuación, Adriana nos va a hablar sobre el segundo nivel en cuestión de actuación de enfermería. Segundo nivel corresponde a la intervención asistencial o curativa que tiene por objetivo tratar los problemas de salud ya establecidos o potenciales y prevenir su eventual agravamiento mediante la elaboración e instauración de un plan de actuación de enfermería destinado también a evitar, reducir el riesgo de posible complicación. Aquí entra lo que la profesora, bueno, lo que anteriormente se había dicho, ¿no? Hacer un buen diagnóstico para tratar la enfermedad que el paciente llega a la instalación, ya sea a una clínica, y pues sí, ¿no? Llegar a sacar un buen diagnóstico y darle una buena, un buen... Ajá, y para no poder llegar a un tercer nivel. Aquí es donde damos un adecuado tratamiento, establecimiento que hacemos el diagnóstico, ¿no? Es súper importante dar el tratamiento adecuado de este nivel de atención. ¿Sí? Okay. En tercer nivel, compañeros, está dirigido a la rehabilitación y correspondiente a las intervenciones de enfermería orientadas al apoyo de la persona en su adaptación, porque no todas obviamente llegaron hasta este punto porque o ignoran su caso, lo desconocen, ¿verdad? Son muchos factores por los cuales desconocen, porque no tienen la información adecuada, son gente de escasos recursos, ¿verdad? Que a lo mejor no tienen los medios para trasladarse de un lugar a otro, o se queda nada más con su ideología cerrada, ¿no? De que, bueno, nada más con la hierbita, el tecito, que voy con el hueseo, el curandero, ¿no? Y el apoyo de la persona en su adaptación a determinadas dificultades ocasionadas por un problema de salud, porque ya es un problema de salud, ¿vale? ¿Cuál es el nivel de atención que ustedes consideran que existe actualmente en nuestro país? ¿El que más común? El segundo y el tercer nivel, ¿no? Casi, a pesar de que existe el gran fomento de la salud, es muy pobre nuestro primer nivel de atención. Sí. Nosotros acudimos al médico cuando ya de plano la Entonces creo que a veces ni en el segundo nivel, casi siempre estamos ya cuando están las complicaciones, ¿no? ¿Alguna duda que tengan, compañeros, respecto a este tema? ¿Compañeros? Chicos en línea. No, todo bien. No. Todo bien, doctora, gracias. Creo que ahora andan dormidos, muchachos. No, maestra, estamos aquí en atención. Ok. Es que Gracias. sí nos ponemos esto. Gracias. Creo que me pudieran ayudar con mi presentación. Referente a los casos clínicos que dejamos de tarea, Rubén, ¿terminaron esta lista de tarea para mañana? Se escucha muy lejos. ¿No? No se alcanzó a escuchar, profesora. Lo de casos clínicos. Muy claro. A ver, chicos, yo les voy a dar una breve repaso de lo que acabamos de ver para que quede un poquito más claro.
pues ya habíamos comentado que la valoración en enfermería, la primera fase pues va a ser el PAI, lo que ya ustedes ya conocen y lo que vimos la semana pasada. ¿Está bien? Nosotros debemos de tener siempre un proceso muy organizado, planificado y sistemático para poder llegar a los datos objetivos y subjetivos. ¿Qué es lo que más me interesa en esta situación? Pues el estado de salud de mi paciente. Eso es lo que me voy a enfocar. ¿Y cómo me voy a apoyar? Me puedo apoyar con el paciente, con la familia e incluso con la comunidad, porque ustedes van a hacer mucha labor de campo. Y esa es la parte que quiero que también ustedes no se les olvide. ¿Sale? Y si tienen que hacer alguna labor de campo, esta labor siempre la van a enfocar a la comunidad. La valoración en enfermería será la base sobre la que se asienta el país. Y vuelvo a lo mismo, aquí la colaboración de las personas, la comunidad y la familia. Como les había comentado, existen varios tipos de valoración según la complejidad del examen clínico que ustedes hagan. Va a haber una valoración global que va a enfocar todas las perspectivas de valoración, todo lo que tenga que ver con su valoración, y una más focalizada, que ya se va a centrar en las situaciones clínicas o problemas de salud concretos. ¿Aquí queda claro o hay dudas? ¿Sí queda claro? Profesora, perdón, aquí en línea no alcanzamos a escucharla muy bien. Ok, ¿ya me escuchan? Ahí ya un poquito mejor. Ok. Acuérdense que nuestra valoración siempre va a seguir un orden. Vamos a empezar desde la cabeza a los pies y nuestra valoración también va a ser por sistemas y aparatos. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Sí? Y aquí es donde ustedes Sí, profesora. sus patrones funcionales de salud de Marjorie Jordan y de Virginia Henderson. ¿Sale? Las fases, pues primero va a ser una recolección de datos. Esta información debe de ser muy concreta. Y esta información la vamos a obtener de pacientes familiares o otra vez la comunidad, y va a hacer referencia al estado de salud del paciente. O incluso, nosotros hacemos diagnósticos en comunidades, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo harían un diagnóstico en una comunidad? ¿Cómo podrían ustedes recabar la información o recolectar los datos si van a hacer un diagnóstico de salud comunitario? Por medio de un censo. Ajá. A través de encuestas o entrevistas. Ajá. Visitas domiciliarias. Exacto, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar entrevistas, ya sean de forma cerrada o de forma abierta, que nos pudieran ayudar a recolectar estos datos. E incluso de manera personal para el paciente es una entrevista, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí. Igual, volvemos a lo mismo, los datos pueden ser objetivos, subjetivos, y van a ser mediante una entrevista clínica para poder, ya después de que nosotros tengamos la entrevista, nos vamos directamente a la exploración física del paciente, ¿no? Pero primero, pues es la recolección de datos. Y pues como breviario cultural, porque pues si yo me meto ahorita en los tipos de entrevista y todo esto, pero la entrevista es una técnica utilizada en donde nos va a dar una información confiable de lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Que nosotros es lo que le llamamos el interrogatorio, ¿sí? Pero es un tipo de entrevista. No sé si se está moviendo. Ya no, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo debe de ser la comunicación verbal? Es súper importante que sea clara para el paciente, que sea comprensible. Ajá. Y que nosotros tenemos siempre que corroborar que esa información sea confiable. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que sea clara y comprensible? ¿A qué me refiero? Que la hagamos en un... Y que tienen que ir basándose desde el mensaje del emisor
que el receptor lo reciba bien y que haya un feedback. O sea, que en el feedback haya una buena respuesta del mensaje brindado hacia el receptor. ¿Cómo lo harías? Yo creo que tenemos que hablarles no a nivel médico, porque a veces nosotros hablamos y ellos no nos entienden, entonces tenemos que hablarle a su ¿Le puedo comentar, profesora Lourdes? Incluso no podemos hablar lo mismo en una población rural o una población urbana. Claro. Sí, a ver, Lulu, coméntanos. Yo entiendo que la comunicación tiene que ser abierta, tenemos que darle confianza al paciente para que pueda proporcionarnos los datos y tiene que ser libre de tecnicismos, tiene que ser un lenguaje que nos empatice con el paciente. Claro, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Sí, hasta ahí vamos bien, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Asertiva, clara y precisa. Lo que estábamos comentando ahorita, tenemos que transmitirle al paciente tenemos que ser cálidos, tenemos que ser empáticos, tenemos que tratarlos con respeto y debemos de ser asertivos, ¿no? En lo que estamos preguntando. Si nosotros titubeamos de alguna manera en hacer unas preguntas, alguien me comentaba la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le íbamos a preguntar, por ejemplo, una cuestión tal vez sexual al paciente? Y yo les decía, pues tenemos que ser claros. Si en ese momento eso va a enfocar a mi diagnóstico, de una manera cálida, tal vez con mucho respeto, yo hago mis preguntas que tengo que hacer independientemente de las creencias, de la forma de pensar del paciente, etcétera. ¿Sale? Ahí sí queda claro esa parte, ¿no? Pero ahí muchas ocasiones el paciente o los familiares se llegan a molestar. Sí, no importa, porque mira, por ejemplo... Bueno, es que ha llegado la ocasión es que, o sea, están hablando de otra cosa y con los que te están preguntando me preguntan No, eso es lo que vamos. Por ejemplo, de verdad que hay diagnósticos, a lo mejor incluso preguntas que pueden ser incómodas para él y hasta para nosotros mismos, ¿no? Pero al final de cuentas, si el paciente se molesta, pues es una cuestión que ya es personal de él. Tú mientras lo hagas con calidez, con respeto y seas empático, pues ya es una cuestión que ya no puedes tú medir, vaya, ¿no? ¿Hasta qué parte es adecuado el acompañamiento familiar cuando tienes que hacer ciertas preguntas como en el tema sexual, ¿no? Porque siempre está el acompañamiento de la mamá y la hija, ¿no? O sea, siempre está la vergüenza en el responder, ¿no? Siempre está la de cuántas parejas sexuales, vida sexual activa. ¿Tú querías? Vamos a poner un ejemplo. A ver, niños y niñas, ¿sí escuchan, verdad? Sí, doctora. Sí, profesora. Vamos a poner un ejemplo. Denme un ejemplo. Nosotros ayer íbamos a colocar una sonda Foley. El pacientito tiene 96 años. El pacientito ya tiene problemas de próstata. Entonces, no quiso que se le hiciera el procedimiento, pero nosotros ya estábamos ahí bien apuntadas y todo eso. Y la doctora notó que el paciente no tiene buena higiene. Ya tiene una infección, porque toda la merma ya está todo así blanquisco y rojo y todo eso. Entonces le dijo a su hija, oiga, ¿quién baña a su papá? Yo. Mire, le voy a encargar que cuando lo bañe, le baje usted así el prepucio. Y dice, no, ¿cómo le voy a hacer eso a mi papá si yo soy señorita? Yo no puedo hacer eso. Dice, y no lo voy a hacer, dice, porque yo soy señorita, dice, y mi hermana también es señorita. Son señoritas, tienen 80 años y 83. Y no quisieron. O sea, la hija tiene 83. Sí. Eso era lo que platicábamos la semana pasada, que están como en un mundo muy completo de circunstancias y... Precisamente, a esa iba mi pregunta. O sea, porque a eso voy. Porque aquí todas son enfermeras. Soy el único enfermero. Y yo se lo puedo decir, nosotros sufrimos la discriminación de que personal femenino, o sea, pacientes femeninas no quieren, o sea, por ejemplo, yo con mi estatura y mi corpulencia dicen, ay, no, tú no. O sea, cuando hay veces que son pacientes que requieren de una fuerza mayor para poder mover, levantar las cosas así, no te permiten brindarles la atención. Eso es a lo que iba mi pregunta. Muchas veces está la mamá con la hija o el papá con el hijo cuando te llevan al urólogo y te dice, oye, ¿qué ha pasado?
y por la pena con el papá, cuando no tienes una buena comunicación, ahí está lo que hablaríamos de no tener exactamente delimitado lo que son casos que tienes que ponerle cierto cuidado para hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque si tú no dices lo que te están preguntando, no van a saber cómo ayudarte. Entonces, siempre he creído que cuando el paciente, o sea, sé que la atención tiene que ser brindada con una persona hasta los 16, que no es más 17, que no es mayor de edad, con un familiar, ¿no? Siempre que es un menor de edad. Pero muchas veces aquí en México, bueno, no muchas veces, en México ya la vida sexual activa empieza desde los 12. 10 años. O sea, tal cual es el caso de que desde esa edad ya empiezan a tener problemas y que por la pena de no decírselo a sus familiares o hasta nosotros mismos, no podemos brindarles una atención adecuada. Pero, mira, es tan sencillo como esto. Un paciente va a una atención médica y si esa persona es menor de edad, pues esas son las preguntas que tienes que hacer. Pero bueno, poniendo por ejemplo, en caso de los varones, suponiendo que, no sé, que sufren de hemorroides o algo así, para que les hagan un texto, también se ponen súper pesados, o sea, no aceptan. ¿Ya nos escucha? Ya no se escucha Se nada. trabó, ¿no? Ya no, se congeló. Se congeló Se trabó el la video. reproducción. Ya no se escucha nada. ¿Ustedes tampoco ven nada, compañeras? No. No se oye ni se escucha. Si yo tengo 30 y yo quiero que entre mi mamá, pues entra mi mamá, ¿no? Pero eso va a depender, por ejemplo, en un hospital, a ver muchachos, está hablando de la música que yo escucho. Pues van. Sí, eso no ¿a poco lees los labios? Sí, sí, y sí, de la tocar. Que no se escucha más. ¿Ya se acabó la clase? ¿Ya me escuchan? ¿Chicos? Sí. Hasta apenas empezó a escuchar, profesora. Okay. O sea, definitivamente, por ejemplo, si tú vas a un hospital, eso va a depender del nivel de atención en donde tú te encuentres. Si tú vas a un hospital, hay quienes te dicen, aquí ya no entras, hasta aquí entra mi intervención. Y eso va a depender de ti, ¿sí? Si es un menor de edad por ley, siempre tiene que ir acompañado, ¿sí? Pero yo vuelvo a lo mismo, yo tengo pacientes que tienen 30, 26, 25 años y entran con su mamá, con su papá, con el primo. Entonces yo siempre que llegan a entrar, yo les digo, voy a hacer ciertas preguntas, ¿quieres que esté presente o quieres que se salga?
Son cuestiones personales. Profesora, ¿puedo hacer un comentario? A ver, dígame. Lourdes. Mire, ahorita en la institución que yo estoy trabajando durante esta semana, hubo una campaña de prevención de embarazos en adolescentes y abarca la edad de 10 a 19 años. Ajá. Lo que nosotros hicimos ahí fue proporcionar preservativos vaginales y preservativos de los normales para varones. Hacíamos alguna plática con los jóvenes, pero creo que desde ahí inicia la valoración de nosotros como enfermería. Como bien decían durante la clase, depende mucho de la educación y de del nivel social, o no tanto social, del nivel educativo que tenga el paciente. Hay algunos papás muy abiertos que dicen yo me salgo y es la sexualidad de mi hijo y le puede hacer las preguntas que usted guste. Hay otras personas que aunque ya los jóvenes estaban un poco mayor, así como dice usted, decían yo quiero estar porque me quiero enterar cómo está mi hija o cómo está mi hijo. Entonces yo creo que ahí ya depende del abordaje que nosotros como enfermeros les demos y de lo que el paciente también decida, que es muy importante respetar todas sus decisiones. Sí, o sea, nosotros tenemos toda la autoridad incluso de imponer, pero al final de cuentas eso te lo va dando la experiencia. No, o sea, vuelvo al mismo, o sea, mi pregunta era lo que yo decía, o sea, sí podemos decir si entras, no entras, ya claro, esa parte ya la entendí, ya comprendí esa parte. Lo único era eso, ¿no? Que al final de cuentas, muchas veces vamos a decirlo así, esto viene desde la educación en casa de mamá y papá, de la comunicación que se brindan entre familiares, pero muchas veces nosotros no podríamos como de tal manera brincarnos esa parte de la comunicación que llegan a tener o de la confianza que llegan a tener entre ellos mismos, porque siendo muy sinceros, los jóvenes llegan muchas veces en que le tienen más confianza a su amiguito, que está igual de inexperto que él o que ella, que a los propios papás. Entonces, esa era mi pregunta, nada más. Ya comprendí, ya entendí que sí tenemos la determinante o la autoridad para decir, ¿sabes qué? Voy a preguntar tales cosas. ¿Estás dispuesto a que tu mamá escuche las cosas como son? ¿O tu papá? Sí, no. Bueno, si dice que no, pues a lo mejor es conveniente, ya siendo el mayor de edad, poder hacerle el interrogatorio a él, solamente tú y el paciente, para que él te diga todas las verdades. Para poder sacar un diagnóstico. Exacto. A mí mismo de los últimos, puede ser, por ejemplo, anteriormente, vamos a poner de 10 años atrás, si los chicos iban con preservativos o algo así, tenía que ir el papá acompañado para que, por así se le diera salida a esos anticonceptivos a nombre del papá. Y actualmente ya no, porque si va una chica de 14, 15 años a querer su primer implante, ella ya firma su completo parte de su asociación. Queda el antecedente. Entonces, miren, ahorita ya vamos a terminar esto nada más como conclusión. Entonces, ¿ya quedó aclarada tu duda, Tonatio? Sí, no, sí, ya está. Entonces, para ya concluir, acuérdense, guardamos silencio, por favor. Es importante la observación, que es lo que ya habíamos comentado, la exploración física. Siempre hay que validar los datos, hay que llevar una buena organización de esos datos y siempre hacer un registro de la valoración que hemos hecho, que siempre esto quede en el expediente clínico, ¿no? Y aquí es donde entran los patrones de Marjorie y Jordan. Esto último de la presentación la vamos a platicar la próxima clase, pero ya lo habíamos comentado, que son los cuidados que se deben de dar en enfermería. Fue lo que dieron en el primer tema ustedes, pero los vamos a retomar nada más para que ya queden bien especificados. ¿Hasta aquí quedaron dudas o preguntas, chicos? No, maestra. No. No, maestra. No, maestra. Ahora ya nada más para concluir,
quiero que me digan, por favor, si ya terminaron sus casos clínicos. No, maestra, hay problemas Yo en la lunes no, plataforma. maestra. La plataforma no se los pude abre. abrir. No Maestra, está en la bien. plataforma no se pueden abrir. No. Bueno, yo, Pati, profesora, sí ya lo mandé. O sea, lo subió, o sea, no sé por qué está A ti, ¿cómo, a dónde lo mandaste? ¿No hay ninguna ventana habilitada para enviarlos o sí? Apenas habilitó la plataforma para subir la tarea. Ok. Sí, se habilitó desde ayer. Yo también, maestra, ya los envié. Ok. Yo chequé ayer y no había nada. Yo también chequé ayer y no había nada y ni siquiera puedo Yo abrirlos. también, maestra. De hecho, hoy también lo hice y aún no tengo habilitado nada para subir. Ahí en la plataforma, compañeros, dice A ver, chicos, vamos a guardar silencio, les voy a explicar. Voy a pedirles de favor, van a tener esta única semana para que entreguen sus casos clínicos, en eso habíamos quedado. Ya quedó todo, ¿verdad? Ya quedó todo listo para que ustedes lo hagan y lo entreguen solamente esta semana. El próximo sábado ya tienen que estar listos, ¿ok? Y quiero que de una vez me digan ¿tienen dudas o preguntas referente a lo que van a hacer de tarea, porque eso ya lo habíamos platicado en clase. Profesora, yo sí tengo duda. A ver. Lo único que vamos a hacer es poner los diagnósticos en cada caso clínico. Y el proceso que ustedes van a hacer como enfermeros o enfermeras. ¿Sí? Ah, ok. ¿Nosotros podemos entregar en el cuaderno? Sí. Entonces, ¿sí, chicos? ¿Ya quedó? Sí, profesora. Ok, esta es la última semana que les doy oportunidad, ¿vale? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, bueno, maestra. ¿Dudas, preguntas? Yo, Carla, una pregunta acerca de la asistencia. Ajá. En la clase pasada sí tomé la clase en línea, pero ya al final cuando usted estaba preguntando los nombres, tuve problemas con mi internet y ya no le pude dar el mío, pero de hecho cuando entré lo escribí ahí en los mensajes de la plataforma. No sé si se quedó, si lo tomó para que me pudiera tomar la asistencia. Sí, está bien, Carla. Carla Flores. Sí, ¿alguna otra duda? Gracias, maestra. Sí, o sea, tienen que hacer ustedes el desarrollo de ese cuadro clínico, cómo tratarían a ustedes en enfermería. ¿Se acuerdan que hay etiquetas? Y viene la clasificación del NOC, del NIC. Y NANDAN, ajá, el NANDA, todo eso tienen que desarrollar ustedes de acuerdo a los casos clínicos que yo les envié. ¿Sí? ¿Sí? Maestra. Maestra, una pregunta. Soy Adán. ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces ahorita ya es un plan. Es que ahorita ya es un plan, ¿no? Es un plan. Exacto, ya tiene, porque ya a ver, nada más quiero que quede algo que lo se había acordado, sí o no es cierto, desde la clase pasada. Sí, que se iban a etiquetar y se iba a hacer el diagnóstico. Iba a etiquetar y se iba a hacer el diagnóstico. Porque después el diagnóstico es con notas y las intervenciones y resultados es con no. Pero es que eso lo habíamos hablado. Es que no es lo mismo un PAE que un PLACE. A ver, para quedar de acuerdo, vamos a terminar el caso clínico con todo el diagnóstico y todas sus etiquetas. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, todo. Y ya tienen que terminar sus... Para eso son los casos clínicos, para que ustedes vayan practicando, ¿no es así? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Hacer el PLACE o hacer el PAE, profesora? Tienen que hacer ya todo con todas sus etiquetas. Sí.
¿Sí? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. O sea que quiere todas las etiquetas de los problemas potenciales que encontremos, bueno, los principales. Claro. Pues Ok, tienen que gracias. pues sí, así es. Por Entonces, ejemplo, dudas, si de un preguntas. caso clínico encontramos 3 necesidades afectadas, podemos hacer esos 3 planes. Sí, lo tiene que desarrollar todo por completo. Ok. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Mi maestra, ¿hoy pasó lista? No, pero a ver, ¿cómo le hago para que yo? Recuerden que la deliberación de este grupo es en donde la asistencia no la tenemos al 80% porque hay muchos compañeros Que lo que están en línea. Ajá. Y donde sí vale es con la revisión. Salud. Okay. Ok, chicos, entonces no voy a pasar lista hoy. ¿Dudas o preguntas? Gracias, profesora. No, está bien. Ok. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Gracias a ustedes. Bonito fin. Gracias.